El nombre del expresidente Felipe Calderón y las siglas de Pemex han aparecido dentro de la investigación del caso Lava Jato, la trama de corrupción que está sacudiendo a América Latina, protagonizada por el grupo Odebrecht, el gigante de la construcción brasileño. Todo empezó en 2015, cuando el millonario Marcelo Odebrecht fue detenido por la policía brasileña que investigaba una trama corrupta en la petrolera estatal de ese país. La fiscalía le propuso entonces que confesara los sobornos en Petrobras a cambio de reducirle los años de cárcel que seguramente le caerían encima. Durante meses, él se resistió hasta que hubo más pruebas en su contra. Pero sobre todo, se rindió ante la amenaza de que su empresa, el gigante de la construcción que heredó de su abuelo con presencia en 28 países, nunca más volviera a licitar para obras públicas en Brasil. La derrota de Marcelo Odebrecht abrió los candados que impedían avanzar otras investigaciones abiertas en Suiza y Estados Unidos. En diciembre del 2016, ejecutivos de Odebrecht admitieron ante una corte federal de Nueva York haber entregado sobornos en Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Guatemala y México. El nombre de Felipe Calderón apareció en un correo electrónico entre dos ejecutivos de ese consorcio, Roberto Prisco Ramos y Alexandrino Alencar, quienes gestionaron una reunión entre Calderón y el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para cerrar un negocio en Pemex que les dejaría ganancias de unos $2.000 millones anuales. Este correo electrónico ha sido incluido como prueba en la investigación por conflicto de intereses abierta contra Lula por el juez del caso Lava Jato. Roberto Prisco Ramos, quien envió este correo, era en ese momento el director de Braskem, la filial de Odebrecht, que estaba por cerrar el negocio por la planta de etileno 21 en Veracruz. Sin embargo, para llegar a esa meta, requerían que Pemex le suministrara 66,000 barriles diarios de gas etano a precios preferenciales. Y así sucedió, aunque Pemex ha reservado esa información por lo menos 20 años. Roberto Prisco ya fue condenado a más de 10 años de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva. En uno de esos correos, negoció el pago de sobornos desde México, a los que llamaba con la clave Acarayes. Odebrecht ganó contratos en Pemex derivados de 5 grandes obras por más de $2.000 millones, justo durante la época en que entregaron $10.5 millones a funcionarios en México. El personaje que recibió instrucciones vía correo electrónico para que Lula aceptara reunirse con Felipe Calderón, fungía como director de Relaciones Institucionales. Al menos 3 delatores dentro del caso Lava Jato lo han descrito como el responsable de pactar los sobornos en el extranjero. Alencar fue condenado a 15 años de prisión, también acusado de delitos relacionados con actos de corrupción. En febrero de 2010, Calderón y Lula tuvieron un encuentro privado en México dentro de la Cumbre de la Unidad Latina y del Caribe organizada en Quintana Roo. Al final de la cita, se felicitaron por la inversión de $2.500 millones que realizaría el grupo mexicano IDESA y la brasileña Braskem. Un funcionario de Petrobras, la empresa petrolera de Brasil, confesó que recibió $7 millones en sobornos a cambio de gestión y contratos, entre ellos el de una obra en México. Además, 2 bancas de desarrollo otorgaron créditos a Braskem. En octubre de 2011, el entonces director de Odebrecht fue invitado a comer a la residencia oficial de Los Pinos. Felipe Calderón abrió las puertas de la casa presidencial para albergar una reunión que en forma excepcional se realizaba fuera de Brasil. Marcelo Odebrecht llegó acompañado de Carlos Fadigas de Sousa, quien también está acusado de corrupción. 9 meses antes de esta comida, Calderón se había reunido con Fadigas en el marco del Foro Económico de Davos, en Suiza, país en donde Odebrecht movió $211 millones en cuentas secretas para el pago de sobornos. En 2010, Odebrecht patrocinó al organismo oficial para combatir la corrupción en México, la Secretaría de la Función Pública, para la organización de un encuentro internacional de control de obra pública. Paradójicamente, la misma función pública ahora en el gobierno de Enrique Peña Nieto investiga los pasos de Odebrecht en México.